De la capacitación de hoy va a ser la intervención de Carolina Barri, que ya pasó a presentar enseguida, y más o menos media hora, 40 minutos, y después daremos espacio para las preguntas de todos los participantes. Carolina Barri es doctora en Ciencias Políticas, es investigadora principal de CONICET, directora del Programa de Estudios de Peronismo de la Universidad de 3 de Febrero. Entre sus trabajos destacamos Diccionario Histórico del Peronismo del 2022, Se hace Levita, las otras primeras damas peronistas del 2021, el documento de trabajo Después de Evita qué, análisis sobre la sucesión política en un partido carismático del 2017, el peronismo femenino, la precuela 1945-1949, por citar algunos trabajos. Queremos destacar muy especialmente que ha tenido la deferencia de participar con nosotros e integrar el equipo del Impactar. Participó como miembro del Consejo Académico del Coloquio Internacional Interdisciplinario sobre la figura de Eva Perón, que realizamos acá en Mar del Plata en 2022 con motivo de los 70 años de su fallecimiento. En ese ámbito, en ese espacio, fue donde germinó la inquietud a través de Silvia Daría del proyecto Impactar, en el marco del cual estamos haciendo esta cuarta capacitación. Con ustedes, Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación para participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme siempre y tener en cuenta lo que yo pueda aportar tanto para este proyecto como cuando fue la charla en Mar del Plata, esos días de intercambio tan interesantes y tan activos, ¿no? Bueno, me pidieron que hablara algo sobre la Fundación Eva Perón. Eh, y bueno, hay muchísimo para decir, para plantear, para comentar sobre este tema, pero lo primero que quisiera hacer sería una suerte de una serie de compartir con ustedes reflexiones, comentarios y algunos aspectos de la Fundación para que tengamos en cuenta esto que está planteado en el título del flyer, ¿no? El título que le dimos a esta charla, que es la Fundación Eva Perón de apéndice del Estado a Estado paralelo, o apéndice del gobierno a Estado paralelo, ¿no? Bueno, ¿a qué responde estas denominaciones? Y para eso, lo primero que tenemos que hacer, y es insoslayable este punto, es referirnos también al liderazgo de Eva Perón, ¿no? Es decir, nosotros no podemos comprender la fundación ni cómo se da desde un apéndice del gobierno a un Estado paralelo, a qué momentos responden estas dos asignaciones o formas de describir a esta institución, si no hacemos referencia al liderazgo y al armado del liderazgo de Eva. Entonces, una cosa que me interesaría plantear también en forma paralela es por qué seguimos todavía hoy a tantos años, ¿no? De la muerte de Eva, de lo que fue la fundación, de esta primera experiencia peronista de la década del 40 y 50, conversando e intercambiando ideas, trabajos, etcétera, sobre lo que fue la Fundación Eva Perón. Bueno, yo creo que hay un punto central en esto, es que luego de esta experiencia de política social de la Fundación, la agenda de políticas sociales a partir de ese momento estuvo siempre signada por esta experiencia durante el primer peronismo. Es decir, las políticas sociales en todas las décadas siguientes, inclusive al día de hoy, no pueden dejar de soslayar o tener en cuenta qué fue esta experiencia primera, ¿no? Entonces, no primera en políticas sociales, sino primera como experiencia del primer peronismo. Entonces, bueno, dicho eso, porque también es importante decir, bueno, ¿por qué estamos todavía hoy hablando de esto? ¿No? ¿Qué nos lleva todavía a seguir pensando y repensando esta experiencia de acción social?
Y vamos a ver también que no es solamente una experiencia de acción social, sino que es una experiencia bastante más amplia. Entonces, este título que abarca de apéndice del gobierno a este Estado paralelo, ¿de dónde surge? Apéndice del gobierno es una primera denominación que le da la misma Eva, es decir, son mismas palabras de Eva, para referirse a esta cosa que todavía en ese momento, cuando ella señala que era un apéndice del gobierno, para soslayar y para paliar las lagunas que el Estado todavía no pudiera contemplar en materia de políticas sociales, lo da ella más o menos alrededor de 1946, a fines de 1946, cuando la fundación todavía era la residencia del Palacio Unzué, es decir, la residencia presidencial, con una Eva absolutamente incipiente, tanto en su liderazgo como en su armado social. Recordemos que una de las primeras acciones de lo que más tarde sería la fundación fue empezar a empaquetar y armar bolsones de comida dentro de la misma residencia presidencial. Es decir, una cosa muy, muy, muy incipiente. Bueno, con el tiempo esto se fue transformando en una estructura a la cual ya haremos referencia. Es decir, apéndice del Estado surge en este primer momento. ¿Quién habla de la idea de Estado paralelo o Estado dentro del Estado? Bueno, es la Comisión de Investigaciones de la Revolución Libertadora, ¿no? Llegan a la conclusión de que se trataba de un Estado paralelo o un Estado dentro del Estado. Bueno, veamos nosotros a ver a qué conclusión podemos llegar respecto a estas dos visiones respecto a la fundación. Como les decía recién, nosotros no podemos dejar de lado el armado y el articulado y el proceso que va de la mano del armado de la fundación con el proceso político del armado y creación de poder que va generando Eva día a día. Así como ella hablaba de apéndice del gobierno, en forma simultánea para ese periodo, ella se llamaba a sí misma como una pinche del movimiento, ¿no? Digamos, cómo era su percepción sobre sí misma. La palabra pinche, yo me acuerdo que se usaba cuando era chica, ¿no? No sé si ahora se usa, no sé si los que son más jóvenes acá de este grupo saben lo que es ser pinche, pero bueno, imagino que sí. Pinche es el último orejón del tarro, es decir, la última persona en toda una escala es el pinche. Hasta, digamos, ¿qué pasa también con esta idea de Estado paralelo? Hasta ser nombrada ella de pinche a jefa espiritual de la nación. Esto en un término temporal demasiado corto, un término temporal de 5 o 6 años como mucho, porque si nosotros vamos tomando cada uno de los espacios de construcción de poder, vemos también que esto es de una velocidad en el armado, ¿no? en la gestión política, que es realmente llamativa. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los basamentos de este liderazgo de Eva para poder concluir con una organización del estilo de la Fundación Eva Perón? Nosotros, si vemos cuáles son los puntos que articulan su liderazgo, tenemos en primer lugar la relación con la CGT, una relación que empieza de una manera muy temprana. Quizás la CGT es la puerta de entrada de Eva a la política, una CGT que empieza a referenciarse con ella y a intentar sustituirla como un canal comunicante con el gobierno ante la ausencia, primero de la figura de Perón y luego de la figura de Mercante, ¿no? Que ocupa ese espacio luego de Perón. Hubo un intento previo con un señor que se llamaba Mario Russo, que también era un militar, que también en lo que fue el reemplazante de Mercante en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero este señor Russo tenía bastantes ambiciones personales, de hecho le empezaban a llamar como el Peroncito, y como sucede en estos casos, se le dio un buen destino en el exterior. Es decir, ¿a qué voy con esto? Fue embajador plenipotenciario, no me acuerdo dónde. Quiero decir con esto, que en realidad la Central Obrera estuvo buscando desde siempre, ¿no? Desde luego de la experiencia y de la relación simbiótica con Perón, un canal de comunicación más temprano y de fácil llegada con el gobierno. En ese armado es que aparece la figura de Eva.
una figura de Eva que cuando la CGT empieza a posicionarla, a observarla, a intentar hacer como esa suerte de vaso comunicante, era una Eva todavía inexistente a la Eva Perón que nosotros vamos a conocer años después. ¿Por qué digo esto? Bueno, la CGT en un primer momento, a través del gremio de sanidad, le da un título que podría ser claramente un título que podría haber tenido en 1950, de los tantos títulos que recibe Eva, y la llama la primer samaritana argentina. Cuando la llama la primer samaritana argentina, sabemos todos a qué refiere la figura del samaritano en la Biblia y demás, le estaba dando ya como un posicionamiento que Eva todavía no tenía. Es decir, la CGT desde un primer momento va a apostar por esta figura. Tanto va a apostar que de alguna manera cede el espacio de lo que se llamó el primer ministro obrero, José María Freire, que ocupaba lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, perdón, que era era el ministro de Trabajo, el secretario de Trabajo y Previsión, luego de venido el Ministerio de Trabajo, va a ceder el espacio físico de ese lugar. Es decir, Eva se va a instalar después de un pequeño periodo que estuvo en el correo, en las oficinas del correo, donde hoy es ese espacio museable que está en el CCK, ¿no? Que creo que es en el tercer o cuarto piso, que hicieron un espacio como si fuera la oficina de Eva. Bueno, eso en realidad no es tan así, porque Eva pasó ahí muy poco tiempo y todavía a esa altura no recibía las cartas, no tenía el poder que supo tener y que construyó luego de lo que fue la sede del Ministerio de Trabajo. Esa sede del Ministerio de Trabajo también iba a ser la sede y el espacio territorial por excelencia del armado político de Eva. Tal es así que al morir Eva va a ser velada principalmente en la mayor parte del tiempo, durante 11 días, en la sede del Ministerio de Trabajo y Previsión. Es decir, si nosotros observamos cuál es el espacio ya geográfico, ¿no? Desde el punto de vista operativo de ella, que es la Secretaría de Trabajo, y donde ella asume, sin serlo, el rol también de secretario ministro de Trabajo, de alguna manera tomando parte de ese trabajo para sí, pero también relegando la figura de José María Freire, y ahora voy a volver sobre este tema. Y si nosotros observamos, y hubiese sido ideal que yo trajera las fotos, pero las podemos buscar y googlear, lo que era y estaba pensado ser la Fundación Eva Perón, lo que es hoy el edificio de la Facultad de Ingeniería sobre la avenida Paseo Colón, un edificio que estaba pensado y que se lo armó con esculturas de mármol al estilo Vaticano, con una estructura edilicia que tenía 6.000 metros cuadrados. Es decir, si pensamos en cuál era la percepción inicial, el espacio inicial de ocupación, como era la Secretaría de Trabajo, en una oficina donde también es un espacio museable, hoy dentro de lo que es la legislatura porteña, a lo que pensaba llegar a ser la fundación, este edificio monumental, quiere decir que no estamos hablando ni de un apéndice del gobierno, ni un espacio para intentar llenar estas lagunas que el gobierno no podía en forma momentánea por otras tareas que tenía asignadas. Es decir, evidentemente hay, tanto en esta construcción que empieza desde una manera muy pequeña o artesanal de un inicio, a llegar a la ocupación de este edificio monumental que Eva no lo llegó a ocupar porque, bueno, muere antes y el edificio recién se iba a inaugurar en 1955 y sabemos lo que sucedió. De hecho, la mayoría de las esculturas que formaban parte de ese edificio, hay muchas que están en el río, muchas fueron tiradas directamente desde arriba del edificio, otras fueron robadas, es decir, sucedieron las cosas que suceden habitualmente en este país y que ha sucedido principalmente con el peronismo. Bueno, bien, entonces, primer punto, relación con la CGT. Relación con la CGT que va a tener otro costado, la posibilidad de financiamiento. Es decir, la CGT va a ser el canal también que le va a permitir a Eva conseguir fondos para lo que se llamó en un primer momento la ayuda social María Eva Duarte de Perón. En una primera etapa, hacia 1947, todas las organizaciones que dirigía ella
de manera como muy incipiente, llevaban su nombre completo. Es María Eva Duarte de Perón. Los centros cívicos que va a propiciar su armado ella para generar una suerte de línea interna dentro del peronismo se van a llamar de la misma manera. Centros Cívicos Femeninos María Eva Duarte de Perón, es decir, el nombre completo. Y así todas las acciones que ella va a emprender van a llevar esta denominación. Esta fundación de ayuda social, o mejor dicho, la ayuda social María Duarte de Perón, que va a transcurrir entre 1947 y 1948, todavía podemos observarla con esa denominación, por ejemplo, lo que es hoy el Museo Evita. Si ustedes van al Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle La Finurín Gutiérrez, en la esquina que da justo a la intersección de esas dos calles, todavía se ve esa inscripción arriba. No Fundación Eva Perón, sino Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Hacia 1950 la fundación va a tener ya su personería jurídica y va a incorporar una serie de acciones que podríamos denominar en dos sentidos. La bibliografía o la historiografía en general ha planteado que el gobierno y el área sindical se ocupaban principalmente de lo que estaba relacionado con el mundo del trabajo, mientras la Fundación Eva Perón se ocupaba de los espacios relativos que estaban por fuera del mundo del trabajo, los márgenes, los indigentes, etcétera, etcétera. Si nosotros observamos cuáles son las instituciones de la Fundación, vamos a ver que la Fundación va a ocupar y va a operar sobre ambos espacios, los que están dentro del mundo del trabajo, como también los que están por fuera del mundo del trabajo. Sí, hay una ley muy importante que se va a votar en 1950, que es la ley 13.992, que le va a asignar a la Fundación y que va a colocar en sus manos la posibilidad de hacerse cargo de todas las áreas de acción social del gobierno cuando la Fundación considerara que puede llegar a hacerse cargo de ellas. ¿Cómo era esto? Si la Fundación consideraba que el Ministerio de Salud había un área que ella podía hacerse cargo, la tomaba en sus manos, realizaba un convenio y un traspaso de bienes y de asignaciones de ese ministerio a la Fundación. En esa lógica es que la Fundación se va a hacer cargo de lo que se llamó el turismo social, del cual no me voy a referir porque sé que van a tener otra charla y de la persona que más sabe sobre esto, que es Elisa. Y por otra parte, también la asignación de estos espacios, como por ejemplo Chapalmalal, se me están yendo los nombres, los complejos que funcionan en Mendoza, los de Embalse de Río Hondo, es decir, una serie de espacios donde la Fundación va a empezar a ocupar a partir de amparándose en esta ley, la 13.992. De la misma manera también va a empezar a hacerse cargo de todos los espacios que tienen que ver con la protección de la ancianidad. Esto en relación con la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, que es Eva la que los propicia, los lleva adelante. No solo eso, sino que en esta actividad creciente que tiene Eva, estos derechos de la ancianidad van a ser incorporados a la Constitución Nacional, va a haber legislación que va a estar amparada también en estos derechos de la ancianidad, y estos derechos de la ancianidad también van a ser tratados en las Naciones Unidas como para poder implementarlos ya a otra escala. En esa lógica, a partir de los derechos de la ancianidad, es que a través también de esta ley, la 13.992, es que la Fundación se hace cargo de los aspectos relacionados con las jubilaciones y las pensiones a la vejez. Es decir, empieza a tomar espacios, ¿no?, que tienen que ver con áreas relativas claramente a las funciones del Estado, a partir de este tipo de arreglos y de acuerdos con los ministerios. Una cosa que me parece
importante marcar es que las acciones de EVA, y en relación con esta ley, empezaron muy pronto a tener la observación negativa de numerosos sectores, principalmente las Fuerzas Armadas, donde a partir de un archivo que estoy consultando estos días y que me tiene bastante enganchada hasta las 2 de la mañana a veces leyéndolos, que son los archivos reservados del mar, por supuesto son reservados de la CIA, que los dieron, los desclasificaron y los dieron a conocer ahora. Es impresionante la cantidad de cuestionamientos militares que tiene Perón, cuestionamientos sobre la actividad de EVA, que lo sabíamos, pero cuando uno los ve en día a día, cuando estos cuestionamientos son casi de una manera permanente. Por otra parte, otra cosa que también me llama mucho la atención y que ayuda a comprender otras políticas del gobierno, de las que no me voy a referir, es el intento también y y exitosamente haber desbaratado la posibilidad de asesinato tanto de Perón y Eva Perón. Es decir, claramente las acciones, tanto de Perón, pero principalmente de Eva, van a ser objeto de numerosas críticas y de una necesidad de poner en el ojo de la tormenta las actividades de ella. Hay una primer ley, un intento, un proyecto de ley del diputado Ernesto San Martino, que ustedes lo van a recordar, que se refirió al peronismo como el aluvión zoológico, donde intenta limitar las actividades de las esposas de funcionarios. Se estaba refiriendo claramente, por supuesto, a las actividades de Eva. Los considerandos de la ley son bastante largos, pero básicamente hablaba de todos los aspectos que tenían que ver con la vida de Eva, la vida política, ¿no? Por otra parte, este proyecto de ley, que no va a ser llevado adelante, el gobierno, a través de la Secretaría de Informaciones, va a señalar y va a dar una suerte de explicación de una manera muy temprana, a fines de 1946, diciendo que la actividad de EVA respondía exclusivamente a asuntos gremiales relacionados con los intereses sociales del gobierno. Pero en forma simultánea, otra forma de explicar la actividad de Eva es un libro de propaganda que se llama Una mujer argentina, María Eva Duarte de Perón, que era una suerte de enciclopedias que se publicaron en la época, que daban cuenta de diferentes aspectos del gobierno. Bueno, había uno de estos tomos dedicados a Eva. Y una de las tantas cosas que señala para poder explicar, justificar, dar cuenta de la acción de Eva, y decía que la fundación es la estrella de los pastores para los descamisados, que fueron en busca de ayuda. Es decir, desde el gobierno se le intentaba como bajar y poner un costado más poético, si se quiere, más mítico, a una acción que claramente no la era. Es decir, había una acción política fuerte, importante, de acceso a recursos por parte del Estado, recursos por parte de los sindicatos, recursos obtenidos también a través de diferentes donaciones, tanto de particulares como de empresarios. Pero bueno, la explicación que busca dar el gobierno es esta. Por eso digo que, y empecé hablando de la relación de Eva con la CGT, porque no podemos comprender a la Fundación sin hablar de la CGT, de esta relación simbiótica que tiene Eva con la CGT, al punto que ella se presentaba a sí misma diciendo nosotros los de la CGT. ¿No? Y a ella le decían, señora, usted que es cegetista, eso se puede observar en numerosos periódicos de la época, principalmente los de la Central Obrera, que hablan de esta relación simbiótica de Eva con la CGT, pero al mismo tiempo ella directamente relacionada como una más dentro del ámbito de la CGT. Entonces, la CGT, las políticas gremiales con la acción social, son las dos caras de una misma moneda, en definitiva. Esta CGT que por supuesto es la que va... ¿Me preguntaron algo? Esta CGT que es la que va a propiciar la candidatura a la vicepresidencia de la Nación. Sí, Susana. Perdón, Carolina, se corta enseguida y volvemos a entrar con el mismo link. Ok.
Se lo dije yo. Si nosotros vemos cuáles son los ámbitos de injerencia de la fundación, de acuerdo a cómo estaba nomenclada la fundación, y eso se puede observar en sus memorias, tenía diferentes ámbitos de acción, desde el punto de vista formal, es decir, desde el punto de vista de los estatutos de la Fundación Eva Perón y lo que después luego reflejaban las memorias de acuerdo al tipo de actividad que se realizaba. Y estas serían lo que era la acción social, como punto 1. ¿A qué refería acción social? Básicamente a los hogares. Hogares de ancianos, hogar de la empleada, hogares de tránsitos. Otro espacio que era la acción social general, era la entrega de subsidios, las becas, las asignaciones de dinero a diferentes personas por razones que estaban a cargo, o de la decisión estaba a cargo de la misma Eva, y sobre el tema sobre el que voy a volver. Otra área que era el área de deportes, donde podemos ubicar a los campeonatos infantiles y juveniles Eva Perón y Juan Domingo Perón, destinado a niños de nivel primario y niños de nivel secundario. Otra área era el área de educación. Educación, y ahí podemos ubicar ciudad infantil, ciudad estudiantil, escuela de enfermeras, escuela de líderes y la ciudad universitaria. Otro espacio es la medicina, con la fundación de hospitales, las clínicas de recuperación infantil, el tren sanitario. Otro espacio es el del turismo, Embalse, Chapalmalal, Mendoza, etcétera, etcétera. Otro espacio son otras actividades que se realizaban pero que no estaban nomencladas de una manera determinada, como pueden ser las células mínimas, que estaban integradas por 3 asistentes sociales que hacían un trabajo de recorrido territorial buscando paliar las necesidades en determinados barrios o ciudades específicas. También en esa misma lógica podemos tener el plan agrario, es decir, estas cosas que no están nomencladas. Otro espacio son las proveedurías y los almacenes justicialistas y los kioscos justicialistas. ¿Sigo? Bueno, entonces, estos espacios que les mencionaba recién son los espacios de injerencia que estaban reglamentados a través del estatuto. Una cosa que no mencioné es la ayuda social al exterior, es decir, ante catástrofes, ante momentos de necesidad de ayuda humanitaria, la Fundación empezó a enviar cargamentos, personal médico, enfermeras, a diferentes países del exterior, desde Estados Unidos hasta Israel, pasando por muchos países de Europa y principalmente países de América Latina. Esto podríamos verlo también con otra óptica, y que estos archivos que les contaba de la CIA me ayudaron a verlo también, que es este intento de Perón de empezar a propagar el peronismo a diferentes países del mundo. Es decir, los archivos estos de la CIA lo que plantean directamente es que no solo hay que tener en cuenta la mirada puesta en el avance del comunismo sobre América Latina, sino también del peronismo. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas ayudas que van llegando a diferentes países, más allá de las catástrofes humanitarias que pudieran haber, o a veces no, a veces era ayudar, por ejemplo, en el caso de la ayuda a Estados Unidos generó una crisis diplomática, porque Eva, en plena campaña electoral en Estados Unidos, envía una ayuda a los niños pobres de los barrios negros de Washington. Entonces, eso generó un conflicto diplomático importante, conflicto que también ella estaba manteniendo en otros espacios al interior del propio gobierno, porque estos espacios que acabo de enumerar entraban en conflicto o en tensión con la actividad y la acción de numerosos ministerios. Es decir, la parte de salud, la parte de educación, la parte de relaciones exteriores, la parte de ayuda social. Teníamos la ayuda social, que era la Sociedad de Beneficencia Intervenida, a cargo de Méndez San Martín. Es decir, empieza a haber una superposición y un inicio de conflicto entre estos diferentes espacios. Los ministerios, por un lado, junto con la acción de Eva Perón. Al tiempo que empiezan a bajar las partidas presupuestarias, por ejemplo, el caso más estudiado es el ámbito de salud, y ser entregadas ya directamente a la Fundación. Ahora bien, esto es lo que nosotros más conocemos de la Fundación, ¿no? Los hogares, sobre los cuales, si después nos queda tiempo, me gustaría detenerme en dos
instituciones de la fundación. Pero había otro tipo de tareas múltiples que llevaba adelante la fundación, como que no tenían que ver con estos principios originales que la llevaron a la razón de su existencia. Por ejemplo, la impresión de apuntes universitarios y de libros universitarios. Nosotros todavía hoy podemos ver, que están inclusive hasta en Mercado Libre, lo pueden observar, libros que se venden que dicen Fundación Eva Perón, que son apuntes universitarios que estaban impresos por la Fundación. Un tema muy interesante, recursos para los exiliados bolivianos y entrega de dinero para los exiliados para que puedan utilizar en la campaña el Movimiento Nacional Revolucionario. Estaban exiliados en Argentina, la fundación les da dinero para poder solventar la campaña electoral. Otro espacio sumamente controvertido, compra de armas. Luego del levantamiento del 28 de septiembre de 1951, este intento de derrocamiento de Perón, y también de asesinato de Perón y de Eva Perón, en ese mismo intento de golpe, la Fundación, o Eva, deciden la compra de armamentos, de 5.000 ametralladoras y 1.500, para arreglar, 5.000 pistolas y 1.500 ametralladoras. Se la compra al príncipe Bernardo de Holanda, que es el abuelo del actual rey de Holanda, y la intención era armar a la CGT. Es decir, todo este ámbito no tiene nada que ver con los principios que figuran en el nomenclador de la fundación. Otro espacio importante que empieza a tomar en cuenta la fundación es haberle donado a la CGT el edificio actual de la calle Azopardo, generando, si nosotros vemos dónde están emplazados lo que iba a ser este edificio monumental de la fundación y de la avenida Paseo Colón, con el edificio de la CGT, están uno a la vuelta del otro. Es decir, probablemente sea un espacio, un núcleo de poder elitista que se estaba generando en ese espacio de la ciudad. CGT más fundación. El edificio de la CGT, bueno, lo compra la fundación, lo construye la fundación y se lo dona a la CGT. Es decir, las acciones de la fundación son mucho más amplias que lo que uno podría denominar la acción social o la ayuda social o la organización de espacios destinados a determinados sectores de la sociedad. Cuando muere Eva Perón, la fundación, ella firma mismo durante su vida, un tiempo antes de morir, una suerte de reglamento que se aplicaría en caso de que la fundadora pudiese morir. O sea, eso dice el mismo reglamento, ¿no? Y el gobierno de la fundación pasaría en un primer momento a manos de Perón como presidente y como vicepresidente el secretario general de la CGT. Y recalca que entre ambos iban a nombrar una comisión directiva. Esta iba a estar integrada principalmente por miembros de la CGT, pero aclara que es esa CGT que forma parte del gobierno peronista. Es esta CGT que en 1950 decide integrar y formar parte de lo que fue el movimiento peronista junto con el Partido Peronista masculino y el femenino. Es decir, que si cambia el estatuto de la CGT, automáticamente deja de pertenecer al cuerpo directivo de la fundación. Cuando muere Eva, se hace cargo tanto Perón en un primer momento como José Espejo mientras duró su estrella, porque sabemos que Espejo ya en el 17 de octubre de ese mismo año va a ser desplazado de la Secretaría General. Podemos después dedicar, si quieren, un rato también a eso. Pero se va a nombrar un nuevo departamento dentro de la CGT que va a ser el departamento de difusión que va a estar a cargo de APOL. Entonces, todos estos proyectos que tenemos hoy en día fueron realizados en ese momento con el nombramiento de APOL. Y también el nombramiento de un abogado
dentro de la estructura del Banco Nación en cada una de las sucursales bancarias a lo largo de todo el país, para que hicieran las veces de intermediarios y llevar adelante los expedientes que no podían ser resueltos. Luego de la muerte, bueno, perdón, luego de la caída del derrocamiento de Perón, la fundación y sus bienes pasan a formar parte del Instituto Nacional de Acción Social. Muchos de estos bienes fueron robados, y muchos forman parte también del patrimonio de diversos museos, por ejemplo, parte del Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, parte del Museo de Luján, tienen algunos de los elementos que que poseían los hogares. Pero principalmente muchos fueron robados por integrantes de la Revolución Libertadora. Y la comisión que se dedica a estudiar y analizar la malversación de fondos, que es lo que se ocupa principalmente la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, de ahí el nombre, porque lo que estaban buscando principalmente era observar la malversación de fondos susceptible de haber ocurrido en cualquiera de las instancias del gobierno peronista, es que denomina a la Fundación Eva Perón un Estado dentro del Estado. Dice, un Estado dentro del Estado que lo que buscaba era, en definitiva, llevar adelante sin ningún tipo de reglas, ni ningún tipo de contrapeso, las acciones de la ambición del tirano depuesto y su esposa, algo así es que dice el texto. Pasé demasiado rápido por lo que fue las diferentes instituciones de la Fundación, pero si me queda un poquito de tiempo, me dirá Susana. ¿Sí? Ok. Me gustaría detenerme un momento en dos instituciones de la Fundación, muy rápidamente. Una, los hogares de tránsito. Los hogares de tránsito, donde hoy funciona el Museo Evita, era el hogar de tránsito número 2, y otro, la Escuela de Enfermeras. Si nosotros observamos cuáles son las poblaciones sobre las que va a operar la Fundación, principalmente van a ser mujeres y niños. Salvo los hogares de ancianos, no había instituciones destinadas a varones. Es decir, la principal espacio de intervención va a ser el espacio femenino y el espacio de la niñez. O los hogares de tránsito tienen características muy, muy interesantes para analizar un poco cómo es esta ideología puesta al servicio de la acción social. Los hogares de tránsito fueron 3 en la ciudad de Buenos Aires. Los 3 estaban en un radio cercano. Uno estaba donde es el Museo Evita, en la calle La Finuri Gutiérrez. El segundo estaba al lado de lo que era la residencia presidencial, todavía existe. Ese edificio está, para que lo puedan ubicar, en la calle Agüero, entre Libertador y Las Heras, donde está el Instituto Perón, exactamente al lado. Eso hoy forma parte del Patronato de Ciegos. Como también lo era lo que es hoy el Museo Evita, también estaba en manos de sectores, entonces de asociación, no me acuerdo cuál era el nombre exacto, pero estaba destinado a personas con no videntes. Y el tercero estaba sobre la calle Las Heras, y donde hoy funciona la Escuela Prilidiano Pueyrredón, era el tercer hogar de tránsito de la Fundación, en la calle, insisto, Las Heras y Callao, es decir, todos en un radio muy cercano. ¿Por qué solo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, estos hogares de tránsito estaban destinados, como la misma palabra lo indica, al tránsito. Es decir, gente, en general, mujeres con niveles de pobreza extrema, mujeres carecientes absolutamente de todo, mujeres desafiliadas del sistema, que necesitaban o un tratamiento médico, o esperar la construcción o que la entrega de una vivienda por parte del gobierno o por parte de la fundación, personas que necesitaban paliar problemas de diferente tipo. Las anécdotas que cuentan las personas que trabajaron en el hogar de tránsito señalan que quizás una persona llegaba pidiendo un par de zapatillas para los hijos, pero detrás de eso, cuando las asistentes sociales empezaban a analizar la problemática, se encontraban con
problemas de todos los tipos y colores que se puedan llegar a imaginar. Es decir, no siempre el disparador era la razón por la cual una persona al final terminaba siendo objeto de esta intervención social. Las personas que llegaban al hogar de tránsito, principalmente una cosa que tenemos que marcar es el tema del lujo. El lujo como parte de las políticas sociales, el lujo como parte de la reivindicación, la suerte de reivindicación, como dice Anaí Valent, hacia los pobres. Si nosotros observamos lo que es el hogar de tránsito número 2, es decir, el de donde está el Museo Evita actualmente, era una casa que había pertenecido a una de las familias, una familia rica de la ciudad de Buenos Aires, la familia de Carabaza, y aclaro de Carabaza porque yo no les puedo explicar la cantidad de mensajes, mails, denuncias que me hicieron los Carabaza, porque yo tuve la mala idea o no me di cuenta y puse Carabaza en lugar de poner de Carabaza. Vieron que poner de Carabaza o sea, implica otro estatus social, implica otro linaje. Bueno, a uno de los artículos que publiqué sobre hogares de tránsito, la editorial donde lo publiqué, me bombardearon diciéndome que cómo tenía el tupé de poner Carabaza y no de Carabaza. Así que bueno, digo de Carabaza para no olvidarme que son gente de una altísima alcurnia. Es decir, esta casa de la familia de Carabaza, es una familia que vivía la mitad del año en París, la mitad del año en Buenos Aires, se la vende finalmente a la Fundación Eva Perón. Eso también es un punto importante para recalcar. No fue una expropiación, fue una venta del inmueble. ¿Sí? Digamos, generalmente está la idea generalizada de que los bienes de la Fundación fueron todos por expropiaciones. No, bueno, esto fue una compra concreta, este edificio. Los hogares de tránsito, ya sea este que estoy mencionando, como las otras instituciones de la Fundación, estaban caracterizadas por esta estética lujosa. Estética lujosa y estética, digamos, que contraponía fuertemente los espacios originarios de las personas que lo iban a habitar. Uno puede imaginar, y hay testimonios de esto, de lo que implicaba una persona que nunca había dormido en una cama, que nunca había tenido una frazada, gente que tomaba la alfombra que tenía a los pies de su cama para utilizarla como un poncho. Es decir, gente que en definitiva estaban principalmente desafiliados del sistema social, con carencias de diverso tipo, gente que vivía en la calle, digamos, esa es la población que principalmente se iba a hospedar en estos hogares. El tema lujo no era privativo de los hogares de tránsito. Podría darles muchísimos ejemplos de cómo era el articulado dentro del hogar. El hogar de la empleada, por ejemplo, tenía también las mismas características. El hogar de la empleada, que era para sectores de chicas que provenían de las provincias o de ciudades del interior del país, que necesitaban trabajar en Buenos Aires y era el lugar donde poder hospedarse. Bueno, cuando nosotros observamos cómo era este hogar de la empleada, es impresionante también nuevamente esta estética del lujo, esta estética destinada a generar una acción. Esto yo lo hablé bastante con las que fueron directoras de estos distintos hogares, que tuve la posibilidad de entrevistarlas hace muchos años, y ella me decía que el objetivo de eso era generar una reacción en quien estaba. Es decir, que la misma Eva les decía que si la gente no conocía cuáles eran las cosas que existían, no sabían por qué tenían que luchar. Eso era más o menos, digamos, la razón por la cual se generaban estos espacios en algunos casos con un lujo extremo. Por ejemplo, el hogar de la empleada tenía un piso entero dedicado a las chicas casaderas, era un piso entero todo con cortinados blancos, con pintado todo de blanco, es decir, había un cuidado absolutamente en muchísimos detalles. Otro de los aspectos importantísimos de los hogares era la alimentación. La alimentación, cuando nosotros vemos hoy los depósitos, las cosas que se encuentran, millones de kilos de yerba, porotos, arroz, lentejas, bueno, eso no formaba parte de la alimentación de los hogares. La alimentación de los hogares, de todos ellos, era una alimentación
armada en su plan alimentario por el ministro Carrillo, una alimentación que constaba de 2 platos más un postre, se hacía frío sopa, se comía carne, se comían verduras, se comían frutas. Es decir, lejos estaba el guiso de lentejas habitual que se veía en las instituciones destinadas a este tipo de poblaciones. Por otra parte, quien ingresaba, vuelvo al hogar de tránsito, claramente gente que vivía en la calle necesitaba primero la vestimenta. Estas personas eran vestidas con ropas que parecían sacadas de figurines de moda. Es decir, lo que se buscaba era generar en estas mujeres y en sus hijos una dignidad que no habían tenido anteriormente, a partir de determinados espacios reales y simbólicos, ¿no? La vestimenta ocupaba un espacio también sumamente importante. Vestimenta que después se iban a llevar y que se iban a llevar con otras cosas más del mismo hogar una vez que pasaran su tiempo ahí. ¿Cómo era la estructura administrativa de estos hogares? Estos hogares tenían una triple estructura. Por un lado, la parte administrativa propiamente dicho, por otra parte el grupo de asistentes sociales que formaban parte también de la estructura también dirigencial de los hogares, las asistentes sociales que estaban en contacto permanente con estas mujeres y eran las encargadas de resolver sus problemas, una médica que también formaban parte, una médica de un turno mañana y otra de turno tarde para ocuparse de todos los temas relativos a enfermedades y demás. Y por último, y en esto me quiero detener un momento, las Hermanas del Huerto. Las Hermanas del Huerto era una congregación que había formado parte ya de la Sociedad de Beneficencia, es decir, la fundación tomó gran parte del personal que había formado parte, que tenía la Sociedad de Beneficencia intervenida, y las Hermanas del Huerto es una de ellas. ¿Por qué las Hermanas del Huerto y solamente en los hogares de tránsito? Nosotros no vamos a ver religiosas en otras instituciones de la Fundación. Bueno, dentro de la concepción de lo que implicaba empezar una vida nueva, ¿no? Estas mujeres que iban por un tiempo breve ahí, pero que la idea era, de alguna manera, solucionar la mayoría de los problemas que tuvieran ellas, que podían ser de salud, podían ser de vivienda, podrían ser de trabajo momentáneo, es decir, numerosos espacios de sus vidas. Uno de ellos estaba relacionado con los sacramentos y con la vida religiosa. Entonces, si una mujer estaba enferma y tenía que operarse y no podía dejar a sus niños en ningún lugar, bueno, se operaba, dejaba a los niños en el lugar de tránsito, al cuidado de las monjas, pero al mismo tiempo las monjas, si esta mujer tenía una pareja y no estaba casada por iglesia, la casaban por iglesia. Si los niños no habían sido bautizados o no habían tomado la primera comunión, lo realizaban. Y los servicios religiosos empezaron a conmensurarse, y eso lo vemos en las memorias de la Fundación, como una acción, como una acción social más. Es decir, bautismos, comuniones, casamientos, confesiones, formaban parte del conjunto de acciones sociales a realizar en los hogares de tránsito principalmente. Se hicieron tan famosos este hogar de tránsito número 2, que era el espacio privilegiado por Eva para mostrar aún a los diferentes visitantes extranjeros, están los libros de oro y nos muestran las firmas de la cantidad de personas que pasaron ahí observando, ¿no? las bondades y lo que hacía el peronismo con sectores más empobrecidos de la población. Y realizaban, fue tan famoso este hogar que empezó a ser el espacio donde el peronismo quería bautizar a sus hijos. Es así que, por ejemplo, tenemos Carrillo bautizó a una hija, por supuesto José Espejo a su hija María Eva, obviamente, Gatica bautiza a su hija María Eva, y numerosos ministros empiezan a tomar el hogar de tránsito número 2 como el espacio también para conseguir determinados sacramentos. Siendo las 4 en punto, paso rápidamente a la otra institución que quería comentar, que es la Escuela de Enfermeras. La Escuela de Enfermeras, junto con la Escuela de Líderes, la Escuela de Líderes es una cosa que no es tan conocida, era una escuela de líderes femeninas destinadas a tener relación o a organizar actividades para los niños
a través de los diferentes clubes. Pero la escuela de enfermeras buscaba emplear mujeres y darle una capacitación a las mujeres con una salida laboral concreta que se diferenciaran, en las palabras de la misma Eva, de las gallegas pinchaculo. Es decir, había una profesionalización de la actividad, pero no solo eso, sino que estas enfermeras iban a estar, y este es el punto que me parece interesante para marcar, formativamente educadas para disolver cualquier tipo de conflicto o calamidad interna dentro de determinadas ciudades, mujeres que iban a estar entrenadas tanto en tiro como en el manejo de autos, como en el manejo de jeeps, como en el manejo de motocicletas, una cosa que no era absolutamente nada habitual para la época, mujeres que iban a tener capacitación para poder enfrentar posibles conflictos bélicos. Es decir, la escuela de enfermeras no respondía específicamente a una acción de tipo sanitaria. Es decir, estas mujeres estaban entrenadas también para otro tipo de cosas. Es así que las mujeres de la escuela de enfermeras van a desfilar el Día del Reservista. Y si nosotros observamos las imágenes de las enfermeras del Día del Reservista, son mujeres que están con trajes prácticamente típicamente militares. Es decir, que la escuela de enfermeras no solo tenía una actividad de tipo médica o sanitaria, sino también otro tipo de alcances. Y una cosa que es una anécdota, pero como tal a veces sirve para ilustrar también, la que encabezaba el desfile de la Escuela de Enfermeras, que ustedes lo pueden ver en los folletos que hay sobre la Escuela de Enfermeras, que si lo googlean va a aparecer enseguida, ustedes ponen Escuela de Enfermeras Fundación Eva Perón, les va a aparecer una mujer muy bonita con una bandera. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es la que años más tarde sería una modelo internacional llamada Cuca. Era una mujer que desfiló con los años para Christian Dior y para las principales firmas francesas, y que había trabajado en el hogar de tránsito número 2, que trabajaba, como decía Eva, como un pinche, pero como era muy bonita, la ponían a encabezar el desfile de la escuela de enfermeras. Es decir, había un cuidado también, esto que Mirta Lobato habla de la belleza femenina, de realzar la belleza femenina, en pos de generar también un determinado ambiente, un ambiente de alegría, un ambiente de prosperidad, un ambiente muy lejano a lo que uno imaginaría lo que podría llegar a ser, en este caso, hablando de las escuelas de enfermeras, lo que eran las escuelas de enfermeras del Ministerio de Salud u otras escuelas de enfermeras que estaban rigiendo en la época, como la de la Cruz Roja y como las también de distintas congregaciones. Es decir, y con esto cierro, pensar a la Fundación Eva Perón solamente como un espacio de acción social, donde uno se imagina, porque es la imagen que nos ha transmitido tanto la propaganda o lo que el gobierno quiso que llegara sobre la fundación, que es Eva atrás de un escritorio, dándole a una viejita, a un viejito, a un niño, un determinado subsidio, plata, etcétera, que todo eso también existía, vemos que atrás hay una estructura que es mucho más amplia, una estructura que tiene otros alcances, que de algunos de ellos hemos podido mostrar recién algunos de los aspectos centrales. Así que bueno, no sé si hay un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios, encantada de escucharlos. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, muy completa tu participación. Estoy con el celular porque se me cortó la conexión en la PC. No sé si alguno de los participantes, que no los veo, por eso tal vez sería mejor que Marcela sigas coordinando. A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta a Carolina? Bueno, cómo no. Sí, Susana. Bueno, muchas gracias, Carolina. La verdad, hermosa presentación, además de muy sólida.
y muy completa. Em, Aquí estamos reunidos en este proyecto del que vos también participás, que es sobre la puesta en valor del Museo Eva Perón, de la Unidad Turística Chapadmalal. Aquí están Silvia, Cintia, Manuel, con Silvia también. Así que nos conocemos y nos reunimos, la mayor parte de los que estamos aquí, a partir de eso. Y nuestro proyecto tiene como objetivo cuidar el patrimonio, poner en valor el patrimonio, ¿no? Y bueno, a partir de lo que vos pusiste al principio, expusiste al principio, bueno, toda esta cuestión de cómo el patrimonio es una de las cosas que se ponen en peligro cuando se aplican políticas contrarias a las políticas sociales, ¿no? Así que bueno, tanto más agradecidos por eso. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Paula. Paula, tendrías que... ahí está, desmutearte. Gracias. Hola, bueno, no sé si se escucha, porque estoy Se también en escucha un bar con el perfectamente. celular. Bueno, primero agradecer muchísimo a Marcela la invitación, a Carolina su excelente exposición. En mi caso soy trabajadora social y realmente para nosotros es una deuda que tenemos con la profesión, que tenemos con Evita, con la fundación, poder indagar desde esas trabajadoras sociales, asistentes sociales que estaban en ese inicio haciendo una acción social totalmente diferente a la beneficencia, a la caridad, plantando lo que nosotros entendemos que ha sido la simiente o la semilla de la acción social en la Argentina, ¿no? Dentro de una lógica totalmente diferente a las otras formas de ayuda social. Nosotros estamos, en mi caso dirijo un proyecto de investigación conjuntamente con la doctora Nora Bustos, que integramos mayoritariamente trabajadores sociales y de otras disciplinas, y estamos articulando con Marcela y colaborando con el INUS en algunas acciones o proyectos específicos, pero bueno, nos interesa continuar profundizando este legado de Evita, de la Fundación, vinculado a la ayuda social en nuestro país. Así que bueno, agradecerte un montón, tenemos tus textos, te leemos y siempre, bueno, escucharte es maravilloso porque hay mucho más que aparece y nos parece sumamente rico e interesante. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Paula. No sé si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta. Es el momento. ¿Puedo Sí, yo? Naila, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Carolina, muchas gracias, muy interesante. Me anoté y me quedé pensando en esto que decías, que uno de los roles de la fundación va a ser la compra de armas y que anteriormente también mencionaste lo de los recursos a los exiliados bolivianos. Yo no tenía ni idea de esto, me parece fascinante. Nada, si podés mencionar alguna cosita más como para seguir ahí indagando sobre esa cuestión, eso sería. Bueno, gracias y aprovecho también para contestarle algo a Paula, una mención que ella hizo recién y ahora voy a las armas, que siempre es un tema que a todas nos interesa porque es un tema bastante complejo. ¿Cómo fue el devenir también después de las personas que trabajaron en la fundación, ¿no? Las asistentes sociales, las enfermeras, mismo las monjas. Estas mujeres después no podían conseguir trabajo, porque principalmente se decían que lo único que sabían hacer era entregar zapatillas por las asistentes sociales, ¿no? Las enfermeras no tenían posibilidad de trabajo. Pasaron muchos años hasta poder encauzarse en el mercado laboral nuevamente. Es decir, este paso por el peronismo no fue gratis, y nosotros lo vemos en muchos ámbitos. En los ámbitos de la política también ha sucedido lo mismo, ¿no? La mayoría de sus integrantes fueron presas. Entonces, también para pensarlo desde ese lugar, ¿no? Que el sacrificio y lo que implicó esa experiencia tuvo sus consecuencias muy profundas.
Y yendo, bueno, a lo que me preguntabas recién, Naila, a ver, el tema de las armas es un tema que yo vengo trabajándolo o buscándolo o tratando de dar con ese punto desde hace muchísimos años, porque hay mucho dicho, poco investigado, es un tema muy difícil para el tema de la investigación, porque obviamente no hay archivos al respecto. Eh, Me acerqué bastante a partir de una serie de indicios, llegué a hablar con un integrante de Gendarmería, que fue el lugar final donde tuvieron depósito las armas. Se supone que Perón, cuando se entera, si es que no sabía, de la compra de armamento al príncipe Bernardo, la entrega a las Fuerzas Armadas. Por eso muchas veces está el dicho ese, o la idea que Perón cae con las armas que había comprado Eva para la fundación, que si no las hubiese donado. Ahora, viendo otros archivos, y especialmente este de la CIA que les mencionaba recién, hacen referencia a un armamento que estaba destinado a los sectores obreros. Es decir, no habla en ningún momento de que ese armamento no existió, de que ese armamento no fue cierta. Hay muchos autores que dicen que eso no existió, pero si nosotros hacemos un rastreo de cómo eran las armas, quiénes recibieron las armas, más allá de los sectores obreros que nunca llegaron a poseerlas ellos directamente, pero que sí estaban, digamos, en depósitos listas para ser utilizadas, en principio por la CGT. Diferentes miembros del peronismo, por ejemplo José Espejo, por ejemplo Atilio Renzi, recibieron un arma por parte de la fundación y todas tenían la misma característica. Esto contado por sus familiares, ¿no? Cuando te describen cómo era el revólver. Bueno, yo me puse a estudiar un poco de esos temas como para saber de qué me estaban hablando, pero digamos, eran todos, eran las Colt 45, que es un mismo tipo de armamento, tenían una dedicatoria de Eva, creo que se llama empuñadura, no sé cómo se llama la parte de la agarrás, no sé. Y que luego, por ejemplo, en el caso de Espejo, se la borraron, figuraba tachada y como limada la parte de la dedicatoria. Cuando entrevisté a las diferentes integrantes, sobre todo las mujeres que trabajaron en los hogares de tránsito, la fundación también armó a la directora del hogar, les dio clases de tiro, o sea, hubo clases de tiro específicas para ella. Esto ya en el marco Muerta Eva y en el marco del conflicto con la iglesia, es decir, entre 1954 y 1955, las directoras de los hogares contaban con un arma dentro del hogar para defenderse. Esto contado por las mismas directoras, ¿no? Que le generaban controversias de todo tipo. Pero bueno, lo cierto es que estas mujeres contaban también con armamento y con el entrenamiento propio. Y después lo que me preguntabas de los refugiados de Bolivia es un tema que estoy empezando a analizar recién ahora, porque también lo encontré esto en estos archivos de la CIA, que cuentan que la Fundación Eva Perón directamente es la que está solventando y subsidiando el movimiento nacional republicano boliviano, nacionalista republicano, a sus exiliados en Argentina y que le está dando dinero para la campaña electoral. Es decir, son todos pistas que todavía hay mucho que hay para seguir trabajando. El tema armas es complejo porque, vuelvo al tema para atrás, ¿no? Llegué a hablar en un momento tratando de hacer todo el devenir del armamento con el encargado de Gendarmería, porque una cosa que no mencioné, supuestamente cuando Perón entrega este armamento a las Fuerzas Armadas, este armamento tiene un derrotero y termina en Gendarmería. Hay toda una serie de espacios, de artillerías donde te va pasando, y la persona que entrevisté me dio a entender que sí, que efectivamente estaba ahí, que efectivamente eso había pasado por ahí, que era tal cual yo lo que le iba planteando.
como diciéndome, mira, yo no me lo afirmaba, pero nunca me lo negaba, ¿no? Entonces, hay muchos indicios respecto de armas. Ahora, si esas armas después fueron utilizadas, fue armada la CGT, no es así. Nosotros no tenemos datos concretos de que la CGT haya sido armada en las distintas, en la cantidad de intentos de golpe de Estado que tuvo Perón a lo largo de sus dos presidencias primeras, ¿no? Hubo protecciones de diverso tipo, pero no, de que estas armas hayan ido efectivamente a la CGT, de que hayan sido utilizadas. Hay un registro en La Pampa, que cuando es el golpe del 55, hay sectores de la CGT que salen armados en La Pampa, pero no sé si es este mismo armamento, eso es lo que no sé, ¿no? Porque si no tendría que haber estado diseminado por diferentes espacios. Pero en La Pampa sí hay registro de que la CGT sale, está en armas. ¿Puedo hacer un breve comentario? Sí. Esto que Carolina decía de la empuñadura del arma con la inscripción de Eva tachada, me hizo pensar que dentro del patrimonio que hay acá en el Museo de la Unidad Turística, hay vajilla y hay piezas en donde efectivamente está tachada la inscripción de Eva, y que las compañeras y los compañeros del museo siempre cuentan, ¿no? que fue la libertadora, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso en el contexto de Guerra Fría y esto que vos decías, ¿no? Se está expandiendo el comunismo. O sea, que esto no haya registro, no sea oficial, tiene algo también de sentido en ese contexto. Eso pienso. Sí, claramente no era un tema menor intentar armar a la población civil, ¿no? Claro. Y sin duda que eso ha quedado, hay intentos de dejarlo absolutamente silenciado. Pero bueno, hay muchos indicios en ese sentido. Y con lo que vos decías respecto de los temas, de las cosas patrimoniales de la fundación, hay ropa, se ha visto ropa y distintas cosas, sábanas donde decía Fundación Eva Perón que está cortado también, ¿no? Se siguió utilizando, pero siempre arrancándole la parte donde decía Fundación Eva Perón. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me ibas a hablar, Silvi? No, no. Ah, Bueno, Cintia. ahí justamente nosotros vemos eso, ahí prendí la cámara un poquito, porque como tengo mal internet, apago la cámara para Está que no. bien. Nosotros tenemos justamente en el museo sábanas cortadas, remendadas y vajilla limada, y bueno, la particularidad es eso, que acá se resguardó y se siguió utilizando también, a pesar de estar limada. A los mismos empleados les hicieron hacer esta tarea de limar y borrar esas siglas FEP de Fundación Eva Perón, y se siguió utilizando, pero en Embalse, por ejemplo, que es la otra unidad turística de turismo social, eso se tiró todo al lago, y tenemos testimonio de gente que nos ha contado que buzos tácticos hicieron un trabajo de recuperación de esa vajilla. Creo que fue en el año 2004, si no me equivoco, que recuperaron parte de esa vajilla con la sigla FEP que estaba tirada en el lago del embalse. Nosotros, en nuestro Ah, mira. caso, de Palmalal sí la tenemos nosotros en resguardo dentro del patrimonio del museo. Ajá. Bueno, Pero se ve dentro que de era estos. como algo común. Sí, bueno, la idea de desperonizar, quitar memoria y demás, tuvo muchas aristas, ¿no? Una es esta, pero la otra también fue la destrucción de obras de la fundación directamente. Aparte de lo que era la casa presidencial, el Palazzo Unzué, que termina también dinamitándose y destruyéndose, y donde está hoy la Biblioteca Nacional. Otra de las obras de la fundación, lo que era la ciudad infantil. A ver, ¿cómo decirles? ¿Ubican la cancha de River donde está? Sí. Más o menos, bueno, está Aeroparque, la cancha de arriba. Bueno, si nosotros cruzamos la avenida Figueroa Alcorta enfrente de la cancha de River,
una cuadra para adentro está lo que era la ciudad infantil y la ciudad estudiantil. La ciudad estudiantil todavía se puede visitar, porque eso hoy pertenece a Alpi. No fue destruida en 1956, como sí fue destruida la ciudad infantil. La ciudad infantil, recordemos, era una suerte de orfanato, para decirlo en palabras fáciles, que tenía una parte que era una ciudad en miniatura. Es decir, era una ciudad que tenía edificios pequeños, una estación de servicio chiquitita, es decir, todo hecho para niños en edad entre preescolar y los primeros años de la primaria. Todo eso fue dinamitado, la parte de la ciudad infantil. Pero la ciudad estudiantil no, tiene una razón de ser bastante práctica. En 1956 hay una epidemia de polio muy fuerte. Entonces era necesario tener espacios para internado. Entonces la ciudad estudiantil se mantiene en pie, se mantuvo en pie por esa razón. Si nosotros observamos a lo largo de todas las provincias, sobre todo las principales capitales, todos los hogares escuela, que todavía siguen en funcionamiento, no como hogares escuela, pero que sí están todavía los edificios que es dificilísimo poder sostener por el costo que tienen edilicio, de mantenimiento y demás. Visitar esos espacios de hogares escuelas es como transportarse a otro mundo, realmente. Pero esos tampoco fueron destruidos, pero sí abandonados. Años después, distintos gobiernos intentaron darle otros usos, algunos son escuelas, por ejemplo, en Entre Ríos, donde el año que viene vamos a tener Paraná, donde vamos a tener el Congreso de Peronismo, de la red de peronismo, en el hogar escuela, en uno de los costados, también hay un museo Eva Perón, donde Sara Lipovetsky estuvo en las jornadas que hicimos en el 2022, ¿fue, no? Y forma parte del proyecto también. Bueno, ella también, digamos, dentro del hogar escuela hay una partecita que era destinada al museo. Es decir, hay evidencia arquitectónica, pero lo que es llamativo es todo esto que destruyeron. Haber destruido la ciudad infantil es una cosa insólita, realmente, ¿no? Esta idea de quitar la memoria de todas las formas posibles, ¿no? Claro. No sé si alguien quiere... Ahí está Matías, que quiere hacer una pregunta. Estás muteado, Matías. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quería agradecer primero por la invitación y también, bueno, por la exposición de Carolina. Me generó una consulta al tema cuando estabas hablando. Bueno, soy trabajador social, haciendo posgrado en historia. Me llamó la atención cuando estabas nombrando el tema de las células mínimas y quería preguntarte, con base en eso, eh, si existe algún tipo, dentro de los archivos que pudiste indagar, de disposiciones generales, digamos, para la creación de las células en cada uno de los hogares, y después consultarte también si es posible que en cada uno de esos espacios tengan como algún tipo de disposición particular. No sé si es... ¿A qué te referís con disposición particular? No, de la conformación de las células y las funciones y actividades o tareas a desarrollar, que eso también nos llama un poco la atención como trabajadores sociales para poder, qué sé yo, reconstruir formas de intervención en lo social, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con esta cuestión acerca de la disposición de archivos, digamos. Pero te quería consultar sobre eso porque me quedó como ahí dando vueltas, digamos, preguntarte sobre eso, de las células mínimas más que nada. Dale. Bueno, mira, las células mínimas estaban integradas por 3 asistentes sociales y un médico. No dependían de un hogar, dependían de la fundación directamente. Es decir, hacían un trabajo territorial más allá de los hogares. Este trabajo territorial era emplazarse en una ciudad, en un barrio, y empezar a hacer un trabajo casa por casa. Como después lo hizo el tren sanitario, que empezó a recorrer diferentes partes del país, tren sanitario que en esta, lo digo entre paréntesis o como nota al pie, en esta competencia que había entre la fundación y distintas áreas ministeriales, el Ministerio de Salud, Muerta Eva, también sacó otro tren sanitario, o sea, había 2 trenes sanitarios, uno de la fundación y otro del Ministerio de Salud. El de la fundación, que también contaba con asistentes sociales y que hacían un trabajo territorial con células mínimas, iban, por ejemplo, principalmente lo que hicieron fue un trabajo en los ingenios azucareros
Tucumán, para dirigirse después a Jujuy. El tipo de intervención que se hacía era, las células mínimas llegaban a un lugar, se ponían en contacto con los principales trabajadores, muy parecido al trabajo que después hicieron las subdelegadas censistas del partido, es decir, llegaban a una plaza, el comisario los ponía en contacto con personas de la sociedad que pudieran tener alguna necesidad, y las células mínimas principalmente estaban operando en una plaza de la ciudad o pueblo, y empezaban a recibir consultas, ¿no? Y se dirigían a veces a las casas de las personas que consultaban, tratando de ayudar sobre todo a paliar determinadas problemáticas, pero también una suerte de orientación. Es decir, bueno, esta persona tiene, no sé, los hijos con labio leporino. Bueno, ¿cómo sería el recorrido de esta persona? ¿Cuáles son las instituciones que tendría que recorrer? Y por supuesto, la cercanía o la dependencia con la Fundación Eva Perón, que principalmente la Fundación Eva Perón significa, es sinónimo de falta de trabas burocráticas. Claro. La posibilidad de resolver es inmediata y con un nivel de éxito altísimo. Altísimo. Entonces, creo que ese es un punto nodal en la fundación, ¿no? El saltearse las estructuras del Estado en materia de burocracias. Y sobre todo, y esto voy al inicio de la conversación, el poder que va adquiriendo Eva implicaba que todos los ministros, tanto nacionales como de provincias, le respondían ante las necesidades y ante los pedidos que fuera realizando. Nosotros podríamos hacer algún tipo de relación entre las células mínimas y lo que fue después el trabajo de las subdelegadas censistas del Partido Peronista Femenino, donde estas mujeres también iban, primero con la intención de afiliar casa por casa a las diferentes mujeres que se sintieran peronistas. Pero al mismo tiempo lo que se hacía era una observación, ahí sí, sin una capacitación específica, sino que una persona, vos entrabas a la casa, te decía las necesidades de afiliado o lo que fuera, y después te decían, bueno, necesitaba un colchón, necesitaba una cama, no tenían vajilla, no tenían la ropa, un vestido de comunión. Por ejemplo, cuando yo leo los cuadernos de las necesidades de pedidos que se van haciendo a través del partido, las problemáticas y los pedidos son múltiples, desde una cadera, una pieza odontológica, hasta un vestido de comunión, hasta el ingreso a un colegio. Es decir, las posibilidades de resolución de problemas era amplísima. Y el nivel de éxito era muy alto también. Ahora, lo que es interesante ver es que en el caso del partido, cuando el partido recibe el pedido, la subdelegada hace el pedido directamente a la jefa de asistentes sociales de la fundación, ¿no? Se llamaba Julia Biglioglia, una mujer que yo tuve la posibilidad de entrevistar hace muchos años. Y ellas hacían el pedido directamente a la fundación, y la fundación es la que después aparecía con estos camiones tan característicos de la fundación a entregar los elementos y las cosas necesarias que habían solicitado esas determinadas familias. En estos recorridos políticos sociales del partido hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, o dos casos. Uno es un niño de una familia en el campo con 7 chicos con labio leporino, que interviene la fundación, son instalados en el hogar de tránsito número 2, la mamá con los 7 chicos, y son operados en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Otro caso que me llamó mucho la atención fue una mujer, un testimonio que está inscrito en un cuaderno de pedidos sociales de una unidad básica, que en ese momento estaba en lo que era el Bajo Belgrano, que hoy es en la ciudad de Buenos Aires lo que es el barrio de Las Cañitas. Hoy es un barrio que es muy bonito, muy top, con restaurantes y qué sé yo, pero en esa época había sido un basural en el tiempo previo. Una mujer va pidiendo una consulta urgente porque estaba con apendicitis. Lo que llama la atención, y esto aplica tanto para el partido como para la fundación, es que un tema o un caso de una urgencia, como puede ser una apendicitis, que requiere una intervención inmediata, el primer lugar a recurrir
no es al hospital, y en la zona había 3 hospitales cercanos, esa es la unidad básica. Es decir, no al hospital, no al centro asistencial por excelencia, sino a la unidad básica. Bueno, las razones que yo encuentro a esto es que la resolución iba a ser sí o sí inmediata. Es decir, el canal comunicante con la fundación, ¿no? Y lo que implicaba esa posibilidad de resolución pronta llevaba a situaciones que son, si se quiere, extremas, ¿no? Porque llegar con una apendicitis a la unidad básica, quizás uno no sería el primer lugar para recurrir en un caso de extremo de dolor, etcétera, etcétera, y todas las implicancias que pueda tener. Yo quisiera hacer una pregunta. Esto que decías vos de que la CIA, que en los documentos de la CIA, que no tiene tanto que ver con, a lo mejor con la charla, pero que realmente me interesó muchísimo, Después te paso el link porque son... que no solamente se buscaba, digamos, cuidar, proteger al mundo de la expansión comunista, sino también del peronismo. Bueno, si podés hablar un poquito más ampliamente de eso, si lo podés ampliar. Bueno, el que ha trabajado este tema más un poco en profundidad es Lori Sanata, que hizo un libro que se llama La Internacional Justicialista, ¿no? Que es este intento de empezar a exportar peronismo, ¿no? Lo que yo veo en los archivos, tanto de la CIA como otros archivos, más allá del libro de Lori Sanata, es esta idea de empezar a llegar a diferentes países, ya sea con víveres, elementos concretos, como pueden ser ayudas médicas, sociales, etcétera, pero también empezar a transportar el partido. Por ejemplo, Chile, con el caso de María de la Cruz. María de la Cruz intenta formar, o forma, mejor dicho, no es que intenta, en Chile el Partido Peronista Femenino Chileno. Entonces, ella viene a Argentina en varias ocasiones, también tenía que ver la relación de Perón con Ibáñez, eso, ¿no? Pero digamos, se intenta trasladar el peronismo, el justicialismo a otros países. Los grados de éxito en eso, yo no los conozco, pero lo que sí se ve que había una intención, ¿no? De empezar a través de la propaganda, a través de las ayudas, etcétera, etcétera, de incursionar en la actividad política de otros países, el caso de esto que les comentaba de Bolivia también, ¿no? Por eso este informe de la CIA, que siempre su punto central es comunismo, sobre todo en el periodo de Guerra Fría, comunismo por un lado, por otro lado, cuál es la percepción que hay de determinadas sociedades sobre Estados Unidos, por ejemplo, cuando es el velatorio de Eva y con la negativa de Estados Unidos de aceptar una traducción de La razón de mi vida, que se armó un buen problema con eso, lo que ellos estaban conmensurando, más allá de el velatorio y demás, es si esta negativa de Estados Unidos a recibir la traducción de La razón de mi vida en inglés se generaba algún tipo de sentimiento anti-yankee. Eso en unas cosas, pero en este otro archivo, que esos otros documentos que te comentaba, lo que aparece claramente es decir, bueno, ver el avance del comunismo, pero también ver el avance del peronismo, ¿no? Con las herramientas que se hayan querido utilizar y con temas que todavía me parece que hay bastante como para indagar. Seguramente. Ojalá Y donde la puedas. Fundación tuvo una acción fundamental con la enorme ayuda exterior que tuvo. Mira. Bien, bueno, gracias Carolina. No sé si alguien más quiere preguntar. Sí, Sí, podría Javier. preguntar referido justamente a este tema. No me quiero ir mucho del tema, pero una consulta, ya la aprovecho ya que la tengo a la profe. Referido a este archivo que usted comentaba, ¿no? Este espionaje o esta información, ¿solamente se suscribía a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, donde estaba o también al interior del país? ¿El de la CIA decís?
No, es sobre, en realidad en general es sobre el gobierno y cuando aparecen distintas cosas en provincias o ciudades, en diferentes lugares del país, son reportadas. Yo me tuve que empezar a hacer una idea cómo es el sistema de espionaje en la CIA. Y lo que me vengo a enterar averiguando con gente que ha trabajado o trabaja ahora en la AFI, es que en general, y para mí esto es totalmente novedoso, capaz que para ustedes es recontra conocido, pero para mí no, el encargado de asuntos culturales, el agregado cultural de las embajadas, es en realidad el informante. O sea, el agregado cultural no tiene nada que ver aparentemente. Yo, en mi inocencia tipo Heidi, pensaba que se ocupaban de hacer convenios para que veamos pinturas de tal lugar, o que conozcamos cómo era la comida, no sé, en Francia o donde fuera, sino que aparentemente el agregado cultural es el encargado de informar. Porque yo lo que veo es que tenemos, por un lado, lo que son los informes de embajada, que está todo eso en el archivo de Stanford, sobre todo en el archivo Page está en gran parte eso, y distintos países que empiezan a desclasificar sus archivos, pero al mismo tiempo están estos archivos de la CIA. Entonces digo, bueno, ¿qué relación tienen unos con otros? ¿Es la misma persona la que escribe? Y no, entonces ahí me vengo a enterar que una cosa, bueno, puede ser el embajador, el que da su visto bueno, su percepción sobre una cosa determinada, pero después el que informa es el agregado cultural. Así que bueno, ahí, por mi parte, o sea, más allá de buscar en el archivo, no estoy buscando temas de informantes, pero sí otros temas que me están apareciendo que yo al menos desconocía o no conocía la sistematicidad tan sistemática, para ser bien clara. Por ejemplo, el tema de o sea, la cantidad de intentos de golpes que está recibiendo Perón. Otro tema que me pareció sumamente revelador fue la cantidad de intentos de asesinatos a los dos, que son comentados, ¿no? Cantidad de intentos de asesinatos. Y un tema que sí tiene que ver con provincia de Buenos Aires, es que en estos intentos de golpe de Estado o azonadas militares, o como se quiera llamar, sobre todo en 1951, la persona que quedaría a cargo del gobierno era Mercante y Bramuglia. Con lo cual me parece que esto da toda una arista nueva al corazón de Perón, que cuando Perón y Eva se lo ponen entre ojo y ojo a Mercante, tenían sus razones. Siempre se supuso que tenía que ver o la bibliografía nos dice que tenía que ver con competencias políticas, que Mercante le podía hacer sombra a Perón y que la disputa con Eva por la vicepresidencia de la Nación, pero evidentemente Mercante, cuando ya cae en desgracia, o cuando gana, yo creo que el punto álgido de Mercante es cuando gana las elecciones del 50, ¿no? La gobernación, la reelección a su gobernación en el 50 con el 63% de los votos, más cantidad de los que había tenido Perón en el 46. Uno de los pocos gobernadores que, pese a la cláusula transitoria de la Constitución, que daba la posibilidad de completar el periodo en el 52, Mercante y otros gobernadores también quieren hacer una elección previa cumpliendo los tiempos establecidos previamente. Bueno, yo creo que después de ese triunfo de Mercante empiezan a hacer una serie de rispideces y bueno, en estos intentos de sonadas militares la figura que aparece para reemplazo y Bramuglia también. Otro que iba lo tenía entre ojo y ojo, a Bramuglia. Desde siempre. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Nos fuimos de tema igual, ¿no? Pero No importa, siempre es interesante conversar con vos. Pero si no hay otra pregunta, ya me parece que va siendo tiempo de dejar a Carolina descansar y agradecerle que haya compartido con nosotros estas horas. La verdad, sumamente interesante, nos sirve mucho, nos sirve para el trabajo concreto, para iluminar y conocer más sobre la fundación y después buscar mayores relaciones con el museo. Una pregunta que yo le hacía hace poco a Silvana Ferreira, y esto ya para terminar, por lo menos por mi parte.
¿Hay algo sobre la relación entre o sea, algo sobre el Museo de Aperón en los archivos de del Museo de Aperón, sí, de acá, o sobre la Unidad Turística Chapadmalal en los archivos que vos trabajaste? No, pero tampoco yo los busqué directamente. Ah, ok. O sea, no es un tema que yo haya buscado trabajar. La verdad que no lo que yo vi. Probablemente haya información, en la intermedia del Archivo General de la Nación. Claro, claro. Ahí seguramente, pero la verdad que yo no busqué sobre ese tema específicamente. Ujú, ujú. No. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por escucharme y darme la posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan apasionantes y con algunas cosas tan actuales. Ya lo creo. Bueno, gracias a todos y todas por estar, cariños, y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Chao. A todos. Chao, Chao. hasta luego.